¿Cómo están? Bueno, llegamos a la última parte de la unidad número 4, que tiene que ver con la síntesis de estos tres elementos que planteamos desde un principio, ¿sí? Para esto vamos a hablar entonces del formativo americano. En el siglo XIX surgen toda una serie de corrientes historicistas y multievolucionistas, ¿sí? Cuyos mayores desafíos fueron tratar de explicar y encontrar las formas de desarrollo histórico americano, y esto dio un origen a muchas propuestas, incluso algunas con mayor tinte científico y otras no tanto, pero esto fue como el punto inicial para que muchas de las inclinaciones teóricas que influenciaban la época, la mayoría impulsadas por el evolucionismo lineal, conjugaran una base funcional evolucionista común y que tuvo como desafío organizar la historia del continente americano como lo definían, ¿sí? En términos generales, la mayoría de estos autores van a plantear el concepto de formativo, que es una serie de básica de rasgos, ¿sí? Para identificar un periodo particular del desarrollo histórico de América, ¿sí? Y los rasgos que van a definirlo, que sería las características que van a marcar el paso de la etapa cazadora-recolectora posterior a ese periodo arcaico y antes de la llegada de la complejidad sociocultural que van a ser las grandes civilizaciones de América, se va a encontrar este periodo que va a constituir algo de una transición, algo que se está formando, este periodo que en diversos lugares de América adquirió otros nombres, pero que se transformó en algo casi un sinónimo de esto, fue el periodo llamado formativo. Y los rasgos emblemáticos de este periodo eran la presencia de cerámica, las evidencias directas o indirectas de la agricultura, ¿sí? Agrupamientos sedentarios estables y, por supuesto, un cuarto ingrediente de esta sopa formativa o de la sopa en formación, que fue la organización sociopolítica simple. Y esto constituía de ahí en adelante lo que se conocía como el formativo americano, ¿sí? En otros lugares, como les dije, se llamaba temprano, también se llamó preclásico, diferentes nombres, pero que en conjunto tenían todos dentro de esa bolsa estos cuatro elementos. No obstante, que muchos, incluso Child, Rowe, muchos trataron de despegarse de ciertos enunciados que eran útiles para el viejo continente, paradójicamente encontraron en ese concepto de formativo lo mismo que era el concepto neolítico de Child, ¿sí? Y los mismos problemas que tenía el concepto de neolítico de Child. Sin embargo, entonces esto es lo que se identificó como un periodo neolítico americano, y se incorporó también justamente la mayor de las debilidades del enunciado, que era el referente tecnológico de la aparición de la cerámica. Sin embargo, la revisión de las evidencias históricas lo que ha puesto es, primero en jaque a este concepto de formativo, es de que no tiene un valor cronológico, ¿sí? Hay formativos muy viejos en Colombia, Brasil y Ecuador, y en Paraguay y Chile muy recientes. Tampoco tiene un valor histórico evolutivo. Hay formativos preagrícolas, formativos con agricultura incipiente, con desarrollo urbano pleno, con metalurgia incluida. Entonces el concepto de formativo tiene demasiados peros y realmente no contempla y no abarca la gran casuística que tenemos. Para esto vamos a investigar un poco algo de lo que otros autores han planteado. Por ejemplo, vamos a ver los
contraejemplos, algo que Staller y Lumbreras y muchos otros han mostrado, ¿sí? Incluso yo junto a un grupo de colegas lo hemos mostrado acá para el noroeste argentino, ¿sí? Por ejemplo, el caso de la costa central del Perú, el caso de Caral. Caral es un sitio enorme, monumental, que si bien hoy en día se lo observa con la visión de la última gran ocupación, pero que desde un momento cero se manifestó como un gran sitio de arquitectura monumental, con tecnología de irrigación y evidencia de agricultura, pero sin cerámica fechada. ¿Sí? No hay evidencias de cerámicas en Caral. Y estamos hablando del 4090 al 3600 años antes del presente. El primer contraejemplo, ¿sí? Tenemos una población sedentaria que está usando agricultura, pero no tenemos cerámica. ¿Qué problema para este concepto de nuestro neolítico americano, nuestro formativo, ¿sí? El segundo ejemplo, la costa o ecuatoriana del sur-suroeste, el ejemplo de Valdivia. Aunque existían ciertas prácticas agrícolas, Valdivia incorpora una gama muy amplia de recursos de subsistencia, incluso los recursos de subsistencia forrajeras, o sea, de pesca y de recolección, eran más importantes que la agricultura. Y sin embargo, ¿sí?, la secuencia cultural está vinculada a un conjunto cerámico, ¿sí?, y que por entonces eran comunidades que estaban especializadas en los recursos acuáticos, ¿sí? El tercer caso, el caso del noroeste de la costa de Colombia. Estos y otros sitios de la región representan algunos de los registros cerámicos más tempranos de América y sin embargo, en vez de documentar un modo de vida formativo, son cazadores-recolectores marítimos. ¿Sí? Entonces, lo que nos está mostrando de que nuestro concepto no es funcional para este tipo de casuística. O, por ejemplo, el caso de las tierras bajas de Panamá Central. Los componentes primarios de un modo de vida formativo no se aplican en la región y se consideran a poblaciones arcaicas como hortícolas, agrícolas, horticultores, recolectores, ¿sí? Entonces, lo que nos muestra también la Costa Rica septentrional es que los sitios con evidencia monumental y cultivo de maíz incipiente, ¿sí?, aunque sin fines de estrictamente alimenticios, sino que se emplean para el consumo y producción de bebidas alcohólicas en rituales. Esto era de lo que hablábamos de los modelos de fiestas competitivas, ¿sí? Pero tampoco tenemos sitios. Se trata de cazadores recolectores, ¿sí? Entonces, de vuelta, es que en esta revisión muy somera, muy por encima, es que pese a los esfuerzos que hemos realizado a lo largo de muchos años de investigación, el concepto de formativo no logra desprenderse de la carga teórica que viene arrastrando desde el origen, ¿sí? Sigue definiendo un periodo que forma o lleva a algo posterior, sigue con esa idea de teleológica, evolutiva y del progreso. Entonces, desde este punto de vista, hace surgir un doble problema. En primer lugar, su caracterización como periodo de tránsito, ¿sí?, que no puede ser universalmente válida. Y en segundo lugar, su validez se circunscribe a un esquema evolutivo fuera del cual todo pierde sentido. Entonces, esta situación nos muestra de que tenemos que tener una concepción muchísimo más flexible de cómo y cuándo estamos aplicando estos conceptos y cómo vamos a pararnos frente a la casuística, ¿sí? Esta muy pequeña reflexión va a estar acompañada de una pequeña discusión en un foro respecto del formativo. Espero que les haya resultado de utilidad la unidad número 4 y vamos a continuar de aquí en adelante en la unidad número 5 discutiendo las implicancias del periodo posterior a la adopción del sedentarismo, la agricultura y la cerámica y ver qué implicancias tienen en la organización social posterior, ¿sí? Así que bueno, los dejo y bueno, a continuar trabajando.